Buenos días, apreciados participantes. El día de hoy, 1 de mayo del año 2025, vamos a dar inicio al quinto encuentro de este primer corte. Vamos a compartir pantalla para poder observar la presentación que vamos a utilizar y a la vez tomar el capture correspondiente que nos va a permitir constatar que hemos estado aquí conversando y bueno, dando la clase. Bien, perfecto. Hoy es 1 de mayo. A aquellas personas que aparte de ejercer el cargo como estudiantes, también realizan algún oficio o alguna profesión y están trabajando, así como lo estoy haciendo yo, laborando. Felicidades en el día nuestro, el Día del Trabajador. Felicidades para todos. Queremos un poco. De todas maneras, pues vamos a verificar. Un momento. Verifiquemos un momento. Sí, muy bien. Ya tomamos el capture. Entonces, bueno. Jóvenes, el día de hoy vamos a dar inicio a esta clase con la siguiente minuta de trabajo, que como siempre tiene una introducción, una segunda parte, la cual he titulado Sistemas, ya que la unidad número 2, su título como tal es Sistemas, y abarca todo lo que tiene que ver con la definición y las características generales. Ese es su título. En cuanto al sistema, vamos a conversar acerca de su definición, las características, cómo yo puedo subdividirlo o clasificarlo, qué elementos básicos podemos observar, cuál es su finalidad, así como la importancia ante la sociedad y por último la despedida. Bueno, esta asignatura llamada Teoría de Sistemas tiene uno de los vocablos en su título, sistema. Y en muchas otras oportunidades, en otros encuentros, les he comentado de que todo lo que nos rodea es un sistema, incluyendo nosotros mismos. Hemos hablado de que si nosotros hablamos de las eh, teorías con las cuales Bulldin observó al universo, él lo caracterizó, lo jerarquizó, digámoslo así,
en 9 niveles, en donde el hombre pertenece al nivel 7 u ocupa el nivel 7 dentro de esa subdivisión realizada por Bundin. Y bueno, ¿qué más ejemplo que pertenecer al sistema educativo venezolano? Tanto ustedes como en mi caso, yo, ustedes como estudiantes, en lo que a mí compete como docente representando al Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, como una casa de estudio que ofrece educación, formación para la excelencia a nivel privado. Entonces, allí la importancia de esta temática que vengamos manejando desde el inicio de este semestre. Entonces, bueno, vamos a pasar a observar como tal lo que es un sistema. Bien. Sabemos que cuando hablamos de los orígenes de estas teorías, ella se enfocaba hacia los tiempos de los griegos, es decir, desde aquella época de los griegos y de la filosofía y de la ciencia como tal, existió o empezó a existir la manera de cómo definir un sistema. Y por ello es que esa palabra proviene pues muchas veces de palabras que pertenecen a otras culturas, entre ellas una de las más antiguas, la de Grecia. Y por eso es que podemos hoy leer que esta palabra proviene de dos términos, sistema y sinistanai, que significan entre las dos reunir y a la vez mantenerse juntos. Por esto, podemos definir un sistema como un conjunto de elementos, como todo aquel formado por un conjunto de elementos que se interrelacionan, interconectan con el objetivo, con el propósito de realizar o cumplir un objetivo determinado. Y esto lo hacen de una manera organizada. Aunque los elementos que forman un sistema estén relacionados entre sí, también pueden relacionarse o funcionar de forma independiente. Eso quiere decir que cada uno de ellos tiene una función específica dentro del sistema. De igual manera, de acuerdo con la teoría generales de sistemas, sabemos muy bien que un sistema puede ser a su vez o formar parte de otro sistema mayor. Acá a mano derecha les quise ejemplificar con este dibujo en la parte inferior, con este dibujo en donde he tomado el cuerpo humano y bueno, tomé en este caso sería el suprasistema cuerpo humano y como sistema tomé al sistema respiratorio, que sabemos muy bien que está conformado por los pulmones, como podemos ver acá, ellos tienen alvéolos, la tráquea, hay un elemento fundamental que es el que permite que el aire vaya a los pulmones y su objetivo fundamental es, o para qué funciona, para oxigenar la sangre. A mano derecha, perdón, izquierda, en todo el contexto de la mitad de la página, la tomé para poder hablar de que un sistema sí está conformado por diferentes componentes o elementos que podemos llamar subsistemas y que él tiene ciertos elementos que más adelante vamos a ver, algunos de ellos son estos que estamos visualizando. Vamos pues entonces a continuar hablando acerca de aspectos fundamentales de este término tan importante como lo es
sistema. ¿Qué vamos a tratar ahorita en este instante o en este momento? Pues algunas de las características que podemos observar dentro de un sistema. Aquí pude desglosar varias de ellas. Ya habíamos en el ejemplo anterior hablado de que un sistema contiene subsistemas y a la vez es parte de otro sistema. Es decir, que forma parte de un suprasistema o un sistema mayor. Si me quiero detener en un ejemplo, veamos al planeta Tierra como un sistema y el suprasistema al que pertenece es el sistema solar. Además de ello, pues posee un propósito, realiza procesos y contiene componentes. Si queremos verlo con otro ejemplo, si hablamos del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, el propósito es formar para la excelencia. Su proceso tiene que ver con con ese intercambio de comunicación entre docente, estudiante, en donde vamos a departir y compartir diferentes conocimientos de múltiples asignaturas que van a conformar el pensum académico de cada una de las carreras que se dictan en la institución. Como tal, los componentes del Instituto Politécnico Santiago Mariño podemos ver que son tanto la planta estudiantil como la planta profesoral o los docentes a cargo de cada una de las asignaturas. Tenemos un personal que es el directivo, también un personal administrativo, así como un personal obrero de mantenimiento. Entonces, esto me va a cubrir todo lo que es un sistema con las características que se toman en consideración en el aspecto número 2. En cuanto al tercer punto que tratamos aquí para ejemplificar características, me dice que habla de una transformación, es decir, que esa, en el dibujo anterior vimos que hablaban de una entrada y había una salida. Entonces, ¿por qué ocurrió una transformación? Veamos el mismo ejemplo del instituto. Cuando ustedes ingresan al instituto, van a estudiar una carrera determinada. Eso quiere decir que ustedes aún no son profesionales en esa área. Una vez, ese sería el estado inicial, entran como estudiantes, pero al final de todo el recorrido en el instituto, de haber cursado el pensum, es decir, cada una de las carreras de la profesión que hayan escogido, si fuera ingeniería de sistemas, ustedes al finalizar su carrera como tal y haber cursado todas estas asignaturas, van a obtener un título, el cual les acredita como profesional en el área de ingeniería de sistemas. Tenemos entonces allí un estado final que sería ser estudiante y el estado inicial es ser estudiante y el estado final profesional en la carrera determinada que estemos hablando en el momento. En cuanto a otra de las características que tiene un sistema, podemos hablar de los operandos, es decir, la transformación. Los operandos como tal serían los estudiantes, los operadores, pudiera ser el medio ambiente, los profesores que pasan por la vida estudiantil de cada uno de los estudiantes, valga la redundancia, y que actúan o que dejan un efecto positivo, y en el caso de este instituto tan renombrado al cual pertenecemos, el Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, pues sencillamente al final de todo vamos a obtener una formación con excelencia.
En cuanto a las normativas o reglas que se siguen, pues sencillamente hay un pensum que el estudiante debe cursar, exceptuando aquellos casos en donde el estudiante anteriormente haya cursado una carrera similar que pudiera ser un tipo de ingeniería, y entonces eso les va a permitir realizar lo que llamamos equivalencia. Además de todo esto, tenemos que dentro de un sistema siempre vamos a encontrar los insumos y vamos a encontrar los productos. Los insumos son las entradas y los productos son las salidas. Una vez transformada esa materia, esos insumos, se van a obtener dichos productos. Varias veces he comentado que si nosotros hablamos de un sistema de información, sabemos que como tal se encarga de procesarla, procesar datos y al final podemos obtener, pudiera ser, si hablamos de ejemplos, como producto los reportes. Si nosotros tenemos un sistema de información orientado a la parte administrativa, pudiéramos tener un reporte de inventario, un reporte de código de producto, a su vez de la nómina de la empresa como tal, dependiendo de cuál sea la escogencia de la persona que está solicitando dicho reporte. Si comentamos acerca de los operadores que actúan según los elementos del proceso, esto tiene que ver con los métodos que se emplean, las normativas que lo rigen y que orientan e instrumentan y regulan es el proceso específico, la transformación de esas entradas en salidas. Pudiéramos tener, por ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento. Soy profesora encargada o a cargo de la asignatura teoría de sistemas, por ende y por tanto, dentro de la normativa de la institución, dado que están ustedes viendo clases a nivel online, pues es necesario que yo dicte las clases, pero previamente debo avisar o tener una planificación o un cronograma para indicarles a ustedes cuándo voy a dar la clase. Y bueno, la herramienta empleada en este caso, lo que he venido empleando es como herramienta tecnológica la aplicación Zoom. Bien, ese es otro ejemplo. En el caso de los insumos, cuando nos referimos a insumos, porque eso tiene que caracterizar a un sistema, volvemos al sistema educativo venezolano. Entonces, si tenemos como ejemplo el sistema educativo, ¿qué tenemos? Hay varios insumos que tomar en consideración, tanto a los profesores como a los docentes, a los administradores, los recursos que empleamos. Entre los recursos muy importantes tenemos al sistema SAIA. Como ejemplo, si conversamos acerca de los límites, sencillamente el estudiante o el docente para que participe o se encuentre o tenga acceso al sistema SAIA necesita un código específico, y si el estudiante no está inscrito en el aula o en su defecto el profesor, lógicamente no puede ingresar al sistema SAIA. Por otro lado, tenemos también un ambiente que lo rodea, y en ese sentido, pues podemos decir que existen otras instituciones a nivel universitario que también prestan servicios educativos, como lo son, en el caso de Mérida, la Universidad de los Andes. Si hablamos en Caracas, tenemos varias universidades, o en Oriente, la UDO, la Universidad de Oriente, la Universidad Central de Venezuela, que son de carácter privado. En el caso del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño es de corte
privado, y mientras que las otras son de corte público, la Universidad de los Andes, la UDO, la Central de Venezuela, la de Carabobo, entre otras. Hablamos también entonces de que dentro de lo que caracteriza un sistema, vemos que no necesariamente todo el tiempo está sometido a los mismos factores. Anteriormente coloqué en clases celebradas en otros encuentros, en otras clases, hemos hablado que cuando hubo la pandemia, nosotros, dependiendo, como somos dependientes a nivel de jerarquías del sistema educativo venezolano, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior, en ese momento hubo un comunicado el cual debía cumplirse por todas las instituciones, en el cual sencillamente no se podían dar clases presenciales y estuvimos todos en cuarentena. Ese es un ejemplo de cómo se puede hacer, cómo factores que en este caso fueron externos afectaron a la institución a nivel de sus clases presenciales. Ese es otro ejemplo. Bueno, una vez caracterizados a los sistemas, a mano derecha podemos ver un ejemplo. Si nosotros hablamos del sistema educativo venezolano como tal, vemos que es un sistema y que existe en tiempo y espacio, tiene límites, se retroalimenta, posee un ambiente exterior, digámoslo así, y a su vez recibe influencia de agentes externos e internos y tiende a mantenerse en el equilibrio. El Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, ante todas las posibles fluctuaciones, tanto a nivel legal como a nivel económico o de otro tipo, ha permanecido durante el tiempo. Recordemos que sus inicios fueron en la década de finales del siglo XXI hasta la fecha de hoy en día, en donde todavía continuamos prestando un servicio de calidad para todos ustedes. Vamos a clasificar a los sistemas utilizando 6 criterios fundamentales. Veamos acá esta clasificación. Quise ejemplificarlo de esta manera porque ustedes tienen unas actividades que realizar, entonces tomé en consideración dichas actividades y acá, como pueden ver, tenemos esta subdivisión, tomando en consideración 1, 2, 3, 4, 5 y 6 criterios. Si nosotros hablamos del origen, podemos decir que tenemos sistemas que son artificiales, naturales o sociales. Dentro de los sistemas artificiales, podemos decir artificiales son aquellos creados por el hombre, los naturales, el hombre mismo, y los sociales, las empresas. A nivel de, según su naturaleza, los sistemas podemos decir que son inertes o son vivos. Como ejemplo de inerte, una roca. Como ejemplo de vivos, nosotros los seres humanos. También tenemos a las plantas y también tenemos a los animales. O sencillamente una célula. ¿Ok? Como constitución. A nivel de constitución podemos hablar de que los sistemas pueden existir a nivel físico o abstracto. Si nosotros hablamos a nivel físico es que yo pueda palparlo, tocarlo. Ejemplo, pudieras narrar el computador, porque lo puedo tocar y palpar, mientras que a nivel abstracto pudiera hablar de las ideas que nosotros, que surgen en nuestra mente. Ese sería un ejemplo de sistema abstracto, el conjunto de ideas que surgen en nuestra mente y que vienen de un proceso de conexión neuronal correspondiente. En cuanto al ambiente,
La comunicación que tenga el sistema con el ambiente va a ser fundamental y podemos entonces hablar de sistemas abiertos como aquellos que intercambian energía, intercambian materia con el medio ambiente, mientras que los cerrados o aislados son aquellos que están solos y no intercambian ni energía ni materia con el medio ambiente. Con relación a su movimiento o alternabilidad en el tiempo, pudiéramos decir que tenemos sistemas que son estáticos y otros que son dinámicos. A nivel de estática y dinámica, pudiéramos hablar de aquellos que cambian en el tiempo. El cuerpo humano, a medida que va cumpliendo con todas sus etapas de desarrollo, es decir, nace, crece, se reproduce, al final muere. Estamos hablando de que hay una modificación del cuerpo humano con los años y que nos va a permitir caracterizarnos en cada una de nuestras etapas, a tal punto que podemos hablar de feto cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Posterior a ello, bebé. Luego de eso, pues tenemos nuestra infancia, después tenemos preadolescencia, adolescencia, tenemos después ser adulto, después pasamos a, en caso de que se llegue a esa etapa, adulto mayor, y por último pasamos a ser ancianos hasta el momento en que abandonemos este plan. Con respecto a la complejidad, es decir, si tiene o no componentes o subsistemas, tenemos al simple que solamente está caracterizado por pequeños elementos, mientras que el complejo por múltiples elementos. Ejemplo de ello, el Instituto Politécnico Universitario de Santiago Mariño. ¿Por qué? Porque tienen lo que habíamos dicho, diferentes diferentes recursos humanos y a la vez, digamos, tecnológicos, ¿no? Entonces, en el recurso humano tenemos desde los estudiantes, los profesores, el personal administrativo, directivo, obrero y de mantenimiento, entre otros. Entonces, visto esto, ya tenemos una gran idea de lo que es la clasificación general de lo que son los sistemas. Podemos entonces pasar a otro aspecto fundamental, como lo son los elementos. Creo que lo que viene son los elementos de un sistema. Perfecto, entonces, fundamentalmente los elementos son tres, que son los primeros, la entrada, del proceso y la salida, y anexamos otros más, como lo son el ambiente y la retroalimentación. ¿Qué es la entrada? La entrada sencillamente son los insumos que pueden ser materia, energía, recursos materiales o humanos, y como tal, pues lo definiríamos como la fuente, la fuerza que va a permitir el empuje para que ese sistema empiece a funcionar y que a la vez se produzca lo que conocemos como proceso o transformación a través de las diferentes actividades que realizan los elementos para llegar al fin determinado. Mientras tanto que las salidas van a ser información, materia, productos, y que pudiéramos caracterizar si estamos hablando de empresas, bienes y servicios. En cuanto al ambiente, es todo lo que rodea el sistema, como anteriormente lo hemos dicho, y en lo exterior al sistema, y que como tal puede o no afectar su funcionamiento. Vamos a colocar un ejemplo rápido. Si nosotros hablamos del sistema casa, si nosotros definimos el sistema casa, pudiéramos notar o ver que, o pudiéramos ver otro ejemplo, el sistema automóvil, el sistema carro, para que si en un momento determinado la persona no tiene gasolina, lógicamente no va a poder trasladarse en su vehículo o en su auto, por lo tanto no va a lograr el objetivo porque el carro no va a poder prender.
Si nosotros comentamos acerca de la retroalimentación, sencillamente es la manera como se puede controlar el comportamiento o el funcionamiento de un sistema. ¿Cómo se hace esto? Sencillamente se ha planificado que el sistema dentro de su desarrollo obtenga o cumpla con un objetivo. Entonces, según sean las salidas o los productos, yo tengo que comparar si lo que yo tuve planificando se corresponde, perdón, si lo que se obtuvo se corresponde con lo planificado. En este caso, si es necesario realizar correcciones, se realiza la correspondiente retroalimentación para que el sistema, una vez vuelva a funcionar, sí se obtengan los resultados deseados o se aproximen a lo más a lo que se había planificado. En la parte inferior derecha podemos ver claramente a todos estos elementos de un sistema, elementos sistemáticos como lo son los ya definidos, es decir, entrada, proceso, salida, ambiente y retroalimentación. Vamos por acá a ver algo más que tiene que ver con los sistemas. Sabemos muy bien que aparte de cuando definimos sistemas hablábamos de que habían elementos que lo conformaban, pero esos elementos interactuaban para lograr un objetivo. Si nosotros estamos hablando de un sistema de ventilación, pues sencillamente el objetivo, el fin, la meta de él como tal es proveer de aire puro, limpio y acondicionado el hogar. Si estamos hablando de que el sistema de ventilación se encuentra en el hogar, porque puede ser en una empresa o en algún otro lugar. Si conversamos acerca de lo que hace la gestión de una biblioteca, aquí podemos ver en la parte inferior izquierda una biblioteca, el sistema de gestión de biblioteca, aquí lo podemos ver, pues sencillamente lo que va a permitirle al usuario es acceder rápidamente a información que puede ser a diferentes tipos de publicaciones que van desde libros, textos, que se encuentran almacenados allí en los anaqueles de la biblioteca como tal. Si conversamos acerca del sistema árbol, y recordemos que ustedes tienen una actividad en la cual se les pidió que trabajaran con el sistema árbol, sabemos muy bien que dentro de los objetivos que persigue el sistema árbol es oxigenar el medio ambiente, dar sombra, así como refugio a los animales y a las plantas. Otra de las características del sistema árbol es sencillamente convertir la savia bruta en savia elaborada a través de un proceso determinado. Entonces, hemos visto varios ejemplos en donde el fin de un sistema le permite caracterizarlo como tal. Sabemos muy bien que todos los sistemas, cada uno de ellos realiza o fue hecho con un fin, con un propósito, con una meta. Por último, vamos a hablar, ya llegando aquí a la explicación última, vamos a poder hablar acerca de lo que es la importancia de un sistema a nivel social. ¿Por qué hemos dicho que los sistemas en la sociedad son importantes, muchachos? ¿Qué hemos comentado? Primero, hemos dicho que estamos rodeados de sistemas y que nosotros mismos somos un sistema y pertenecemos a varios suprasistemas. Pero como tal, en una sociedad en la cual hay un desenvolvimiento, hay un grupo de actividades y que se gestionan y son realizadas por, digamos, el sistema individuo, así como el sistema sociedad, el sistema país, el sistema región, el sistema comunidad, si lo queremos ver de esa manera.
Y la intención es que todo este cúmulo de tareas que se realicen sea de una manera rápida, por lo tanto y por ende eficiente. Quiere decir que se van a aprovechar los recursos con los cuales se cuenta para poder que ese sistema tenga un buen funcionamiento. Además de esto, ya habíamos dicho que en diferentes aspectos de la vida cotidiana podemos encontrar sistemas y que están relacionados desde la producción de bienes y servicios hasta la comunicación, el transporte, la educación y la salud, sin contar otros aspectos de la vida cotidiana como son la economía, como son eh, la parte legal y la parte de tecnología. Con el uso de los sistemas, el uso adecuado, por supuesto, es posible que los recursos que se empleen para su funcionamiento sean optimizados, es decir, que sean administrados de la mejor manera posible a fin de minimizar errores, es decir, que el objetivo que el sistema persigue sea logrado de la manera más adecuada posible, minimizando de esta manera posibles errores que se generen dentro del procedimiento a seguir o dentro de la transformación de las entradas y salidas. Y esto va a permitir que se alcancen los objetivos de una forma totalmente efectiva. Por acá entonces a mano derecha les quise ejemplificar todo lo que tiene que ver con diferentes gestión o tipo de actividades. Y en el otro caso pues tenemos que una empresa produce bienes y que tenemos diferentes tipos de servicios, entre ellos pues los que ya conocemos que son los servicios básicos como son luz, agua, electricidad, entre otros, transporte, entre otros. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, ya hemos finalizado la clase y como podemos ver, hemos dado todo el contenido que habíamos planificado. ¿Qué dimos entonces? Dimos una introducción al tema, hablamos acerca de lo que es un sistema, luego, es decir, lo definimos, lo caracterizamos, dijimos también cuáles eran sus elementos, lo clasificamos, caracterizamos, cuál el objetivo que perseguía, cuáles son los objetivos que persigue un sistema o el objetivo que persigue un sistema, para por último comentar acerca de su importancia a nivel social. Bueno, jóvenes, no me queda más que desearles un feliz y excelente día jueves, Día del Trabajador, como les decía, para aquellos que celebren. Para ustedes, si solamente son estudiantes, felicitaciones a sus familiares y a todos aquellos que realicen un oficio, una labor y que tengan una contribución social excelente. Muchísimas gracias por su atención y los invito a vernos esta misma semana el día sábado en el próximo encuentro. Sabemos muy bien que tenemos el sexto encuentro y con todo gusto les estaré atendiendo. No olviden que cualquiera de ustedes que quiera realizar alguna pregunta con relación a las actividades, alguno de los ítems que forman parte de las mismas, pues con todo gusto les estaré atendiendo. Un placer de haber estado con ustedes. Hasta pronto. Que estén todos ustedes muy bien.